Yo pienso que deben ser unos 3,000 más o menos los que hay en esta casa. Eh, todas las habitaciones de esta casa tienen un librero o dos, es decir, de pronto no es un solo librero donde se reúne todo el material con el cual yo trabajo, sino que es toda la casa es una biblioteca, digamos, ¿no? Esta casa además la comparto con Glafira, mi esposa, y ella tiene de pronto predilecciones y temas específicos. Ella es dramaturga, escribe también guión de cine y novela, y entonces de pronto hay libros que tienen que ver con eso, libros de guiones, por ejemplo, ¿no? O bien, además ella se dedica a la psicoterapia y a la filosofía, así que hay libros de pronto que tienen que ver con esos temas, que yo de pronto puedo, digamos, de alguna manera usar también, pero esencialmente, pues esa es más o menos la biblioteca que tenemos entre los dos. Bueno, ¿cómo saber cuál es el libro más querido? Muchas veces el libro más querido es muy querido un fin de semana y luego ya no lo es, ¿no? A veces son 4 los más queridos, a veces son 20. Entonces uno va pendularmente en su afecto por los libros y luego regresa hacia sus antiguos amores de los libros. O ahora en estos días, por ejemplo, que Pablo Neruda cumple años, ¿no? Recordé este que está aquí, que aquí le llamamos en esta casa, bueno, este es uno de los espacios en que Glafira trabaja. Ella tiene unos 3 estudios en la casa, yo tengo uno solamente, y que es los versos del Capitán, en la primera edición de Losada. Recordemos que los versos del Capitán se publican anónimamente, y por eso me costó 30 pesos en la basura de una librería, digamos, de viejo. Si hubiera dicho aquí, en lugar de anónimo, que no aparece nunca el autor, hubiera dicho Pablo Neruda, me lo vendían a 500, ¿no? Entonces, bueno, un día este libro, si Glafira necesita dinero, yo creo que cuesta bastante dinero tener una primera edición de los versos del Capitán, anónimo, ¿no? De Pablo Neruda. Pero aquí mismo, ¿qué cosas hay? Aquí hay cosas muy valiosas que yo de pronto vengo a recoger de este librero, ¿no? Pienso, por ejemplo, en cosas de teatro muy importantes. Glafira es dramaturga, es narradora, hay muchas novelas en el área de aquel lado también, ¿no? Y hay libros de pronto que son importantes para mí, que aquí se han quedado, como teoría del arte, en fin, cosas que a mí me interesan muchísimo y que ella necesita tener muy a mano, pero que de pronto puedo yo venir e intervenir en este espacio, que es un espacio consagrado para su trabajo literario. Bueno, he pasado por todos los sistemas, van desde el alfabético, por temas. Ahora más bien tienen que ver con lo que estoy trabajando en algún momento. En este librero, por ejemplo, acabo de encontrar Último Round en su edición de siglo XXI, el famoso tomo rojo y el verde. Creo que ahora ya los publican en un solo tomo, con lo cual se pierde la portada y contraportada, que es al mismo tiempo como un periódico. Entonces yo me he divertido mucho leyendo Último Ram. En algún momento tuve todo Cortázar, hasta que Alfaguara empezara a sacar todo lo que había quedado pendiente en sus cajones, pero digamos que todavía alcancé a salir a la calle con novelas de Alfaguara publicadas en este cartoncillo de cartulina morado con crema, ¿no? Antes de que llegaran estas portadas magníficas de Alfaguara en Cortázar, ¿no? Empecé todavía con los primeros, pero que tuve unos 40 libros de los 50 que han aparecido en Cortázar, que ha sido un autor fundamental para mí, ¿no? Este es uno de los espacios en los que se puede trabajar. Hay una excelente luz que entra por un ventanal que está acá de este lado. Hay otro pequeño librero allí que está adornado con Sarasvati, esta hermosa diosa de las artes, ¿no? De los indios. Inicia con esta llamada a la colección Jackson de literatura, que es una herencia de mi padre y que son los libros que de algún modo me han acompañado más allá de las ciudades donde he vivido. Siempre cuando ocurre algún desastre en mi vida real, lo que se salva es esta colección que se llama Los Clásicos Jackson de
que se publica a partir del año 63, creo, y que bueno, es donde yo leí de niño, ¿no? Todo lo que me interesaba en literatura y y es una herencia de mi papá. Bueno, este es mi estudio, aquí es donde yo paso el mayor tiempo del día, aquí trabajo, aquí están los libros que yo necesito tener a mano, está mi escritorio que está siempre lleno de pilas de libros, cuyo uso apenas yo solo puedo descifrar, nadie más puede entender por qué tengo un libro y otro allí y de qué manera se interrelacionan. En algún momento perdí un ensayo cuando llegó la limpieza a mi cuarto, un ensayo que yo había ordenado, una pila de libros que tenían una secuencia lógica, y ese libro ya no pude escribirlo porque cuando los libros regresaron a los libreros, yo ya no pude recuperar, no tuve ánimo para recuperar aquel discurso que había fraguado en mi cabeza, ¿no? Y que tenía esa, digamos, conducción lógica. Entonces a veces los libros se apilan unos con otros porque dialogan entre sí y ese diálogo es difícil explicárselo a alguien hasta que ya se convierte en un ensayo, se convierte en un trabajo que explica de pronto las cosas. Este es el lugar donde yo escribo y es un lugar que a mí me gusta mucho, tiene una excelente luz, tengo un sillón donde puedo reclinarme muy bien para leer, tengo libros muy queridos aquí y libros muy valiosos también. Sí presto y me prestan. De pronto he pensado cuando la primera pregunta dice, ¿cuántos libros hay en esta biblioteca? Yo pienso que he sembrado bibliotecas por donde paso. Recuerdo que hay una bodega, por ejemplo, en el desierto de Sonora, casi con California, donde debe haber unos 2,000 o 3,000 ejemplares, que son una biblioteca empaquetada y que no he podido traer hasta el altiplano y que debe tener unos 10, 15 años allá. Y luego a veces recuerdo un libro que según yo tengo y que bueno, seguramente está allí, ¿no? O que se ha quedado en Sinaloa o en algún otro lado donde he pasado. De pronto, la última vez que estuve en esa bodega, recuperé un ensayo que lo acabo de ver en mi escritorio esta mañana y dije, mira, ese libro se había quedado en aquella biblioteca del desierto, ¿no? Pero no me apena, sé que así es la existencia a veces, ¿no? Y quizá en algún momento esos hermosos libros podrán volver a estar conmigo de nueva cuenta. Bueno, para una parte de la casa es por supuesto la poesía, pero esta casa yo la comparto con mi esposa Glafira, que tiene otros intereses que tienen que ver con la filosofía, con la psicología, con otros temas que son valiosos para ella, pero digamos que la parte mía de la biblioteca es esencialmente de literatura y especialmente de poesía. ¿De qué autor tienes más libros? Yo creo que es Fernando Pessoa el autor de quien más tengo libros ahora. Él es un autor que poco a poco se ha ido publicando. Puedo recordar los 42 volúmenes que se publicaron en la primera colección que se hizo de su obra, la famosa colección de la Ática, pero que conforme han avanzado sus estudios, se han ido publicando más y más y más libros. Yo mismo he trabajado de él algunas traducciones. Aquí está, por ejemplo, la poesía completa de Alberto Caeiro, que es un autor fundamental para mí. Acá hay un libro que se llama Discusión en Familia, que tiene varias decenas de sus heterónimos y que además fue una edición muy, muy bella porque es una edición de arte, ¿no? Magnífica y, bueno, bilingüe, bueno, tetralingüe, porque son en 3 lenguas que escribía Fernando Pessoa, en inglés, en francés y en portugués. Bueno, esta, por ejemplo, eran 100 libros, 100 volúmenes, y las fui comprando poco a poco. Siempre en la bolsa de atrás traía una nota donde iba yo tachando los números que iba consiguiendo de los 100, ¿no? Y los que me iban faltando. Entonces, avancé, durante meses avancé en conseguirla, y al final solo faltaba un ejemplar que había pensado robármelo de 2 lugares. Un lugar, una librería que lo tenía en el centro, en Donceles, pero que no te lo vendían por separado, sino que te la vendían con toda la colección. Tenía que comprar otra vez los 100 libros, ¿no?
y el otro estaba espero que no se haya perdido, yo prometo que no me lo robé, en el centro literario Javier Villaurrutia de la Condesa, donde tienen esta hermosa colección, ¿no?, de Castalia, de los clásicos, digamos, hispánicos, ¿no? Y al final un amigo lo encontró, me dijo, ¿no es este el que tú necesitabas? Y bueno, efectivamente era el que me hacía falta, y ahí están los 100, ¿no? Bueno, aquí están las obras completas de Octavio Paz, por ejemplo, que todo escritor mexicano, y yo esperaría que todo escritor del mundo debía tenerlas, porque es, yo creo, el espíritu más delicado que hemos tenido en los últimos años en México, y bueno, su magisterio es formidable. Allá, de aquel lado, por ejemplo, hay libros que compraba cuando vivíamos en Estados Unidos, están poemas y cuentos de Edgar Allan Poe, las obras completas de Shakespeare, las obras completas de Lewis Carroll, Conan Doyle, ¿no? Las novelas de Sherlock Holmes, incluso cosas un poco más raras como cuentos de Hans Christian Andersen, etcétera, que de pronto que yo los compraba en unas hermosas colecciones que promovían las librerías estadounidenses, forradas en piel, muy, muy bellas, ¿no? Y que todavía se pueden quizá conseguir. No sé cuál sea el más antiguo, pero ahora que me han hecho la pregunta, pensé en este. Yo creo que sí es el más pesado, ¿no? Es una edición de 1884, creo, de la Academia, el diccionario de la Academia de la Lengua, y que está además en muy, muy buen estado, forrado en piel. Fue originalmente de un abogado, creo, de Guadalajara. Yo la encontré, desde luego, en una librería de viejo, y tiene, bueno, como cosas interesantes para mí, ¿no? Cosas que tienen que ver con mi interés. Era del licenciado Enrique P. Rubio, de Guadalajara, aquí está su sello. Estas ediciones de la Academia todavía llevaban el sello de la Academia en la última página, ¿no? Ya no se usa eso porque, bueno, pues son ediciones amplísimas, digamos, en su tiraje, pero en esta aparece en el colofón final, la página final, en el colofón, aparece el sello de Real Academia Española, limpia, fija y de esplendor. Aquí está su sello. Entonces, aquí hay entradas, definiciones muy interesantes desde la perspectiva, digamos, de la noción de modernidad. Ellos hablan, por ejemplo, de la electricidad, de cómo el choque eléctrico ofende a los ojos. No conocen todavía los focos, no conocen la bombilla eléctrica, y entonces para ellos la luz esa es terrible, ofende a los ojos y puede ser peligrosa. ¿Tienes más libros ahí? Bueno, ¿Que mira, son de tu interés? Sí. Pienso, por ejemplo, en el famoso Pabellón de las Orquídeas. Déjame ver cómo se lee, si está al derecho o al revés. Aquí está al derecho. Este es el Pabellón de las Orquídeas, ¿no?, de Chuang Hui, que es uno de los grandes caligrafistas. Es un libro en tablillas de bambú que compré en un viaje a China y que, bueno, considero una de las piezas valiosas de pronto de mi biblioteca. ¿Hay otros más? ¿Son rarezas? Bueno, por ejemplo, este lo compré también en la basura de una librería de viejo. Hubo un momento hace poco tiempo, hace unos años, 2 o 3, en que se distribuyó la biblioteca de Ulalume González de León en las librerías de viejo. Y de pronto me encontraba yo a colegas escritores en las librerías que iban a buscar en los tesoros de la biblioteca de Ulalume. En los libros que cuestan 10 pesos, yo me encontré que tiene anotaciones. Es una traducción de un libro de Paul Celan que ella seguía del alemán al francés, pero que tiene de pronto, y eso es maravilloso, un poema de ella, manuscrito e inédito, que se llama Mirando al cielo, y que dice: blanco se ha puesto el cielo, que al despertar de dulce azul veía, lo cruza el suave vuelo de no sé qué avecilla, y estas manos del viento, dejarle veo el inventado cuento, que brota ya bajo mi frente y crece, y a mis dulces deseos obedece. Dejaré yo estos versos por la prosa, que ya me cuenta la increíble historia, que en prosa está inundando mi memoria, ¿no? Este hermoso poema de Ulalume, desconocido,
y que solo está en este engargolado que me costó 10 pesitos de una fotocopia. Tengo también aquí quizá uno de mis libros preferidos, me lo regaló mi compadre Álvaro Solís, el poeta, el gran poeta tabasqueño Álvaro Solís, y es la primera edición de Lascas de don Salvador Díaz Mirón. ¿No? Aquí está Lascas, la edición de 1901, y entre las joyas que yo creo que son joyas que me adornan a mí en mi corazón, esta libreta, que es una libreta muy singular, que dice Rubén Bonifaz Nuño, Ricardo Martínez, un sello de la UNAM, y es el manuscrito del Tigre en la Casa, de Eduardo Lizalde, del cual soy poseedor, y justamente este año que está cumpliendo 50 años de haber sido publicado por la Universidad de Guanajuato, estoy preparando un trabajo que tiene que ver con este manuscrito, este hermoso manuscrito de Eduardo Lizalde, del Tigre en la Casa. Sí, a veces de pronto se me pierden, los vuelvo a encontrar en otras ediciones. Hace muy poco perdí, por ejemplo, y fue algo triste, el Spleen de París de Baudelaire, pero luego he pasado por París de nuevo y me he comprado su poesía completa en una hermosa colección. Pero bueno, ese pequeño libro me interesaba mucho porque venían notas allí de Voltaire acerca de lo que significaba el spleen. Recordemos que Voltaire vivió en Inglaterra, ¿no? Y de pronto otras reflexiones que había hecho Diderot al respecto de esta llamada enfermedad de los ingleses, que así le llamaban a lo que significa el spleen, que hoy sería algo así como la depresión, digamos, ¿no? Que eran, sin razón, venirle a uno unas ganas de matarse. ¿No? Eso es el spleen. Por eso cuando leemos el poema de Garrick en Juan de Dios pesa, ¿no? Nos decimos, ¿qué es el spleen? Bueno, pues esa era la enfermedad de la que no se podía curar Garrick, ¿no? Que era esta gana de no soportar la existencia a pesar de vivir en medio de placeres y de riquezas y de bienestar. ¿Cómo es posible que, sintiéndose muy bien al respecto de las cosas del mundo, había un abismo, había un agujero en el corazón, había un agujero en el alma? De eso se trata el Spleen de París, los Petit Poèmes en prose de Baudelaire, que acabo de recuperar. Ahora estoy muy contento porque un amigo me regaló los 415 tomos de la Biblioteca Clásica de Gredos, donde había muchas cosas que tenían que ver con huecos de mi formación que estoy resolviendo allí, ¿no? De pronto cierta parte de la historia de Roma, muchas cosas de los griegos, ¿no? De pronto ahora acabo de ver estos como hechizos, como cosas que ellos recuperan, ¿no? De pronto, bueno, pues ahí está la antología palatina, está todo Homero, Susidmo, está también todo Aristóteles, todo Platón, y entonces me estoy divirtiendo mucho y como son libros digitales, pues los puedo llevar en todos mis dispositivos, lo mismo en mi iPad que en mis teléfonos, ¿no? En mi teléfono además llevo siempre 2 libros, uno de literatura mexicana, anterior a la conquista, es decir, literatura náhuatl, pero también otro de literatura maya que aparecieron en la colección Ayacucho, que se puede leer en digital. Llevo también muchos libros de Pessoa, que Pessoa es el autor que más leo, ¿no? En todos lados debo llevar unos 30 libros de Pessoa en mi teléfono también. Un libro de ensayos de Rapin, que es fundamental para mí. Uno de sonetos de Quevedo, groseros, ¿no? Para despertarme cuando estoy aburrido. Así que en mi teléfono traigo allí una buena biblioteca que me sirve y que me da, digamos, servicio y que tengo para leer. Pero bueno, ahora me está emocionando mucho la biblioteca de Gredos, ¿no? De pronto leer a Dionisio de Halicarnaso allí, autores que no son fáciles luego de conseguir, ¿no? Cuestiones de retórica, cuestiones de historia, de filosofía, los discursos de Demóstenes y hasta cosas raras como Hipócrates o cosas de ese tipo, ¿no? Que a mí me emocionan, que a mí me interesan.